Ampliar una figura del Código Penal que está vigente y es aquel que nos habla de fraude al sufragante. Dice: el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato o partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en sanción de tanto. ¿Qué más maniobra engañosa que si el doctor está aspirando conmigo a un cargo y yo me fabrico una encuesta donde yo tenga el 80% y él el 20%, el electorado necesariamente dice: ¿para qué voto por Ariel si ya no tiene nada que hacer? Y eso lo ve uno a diario. Entonces aquí lo que estamos castigando es que esa encuesta se manipule en forma dolosa en detrimento de la libertad de elección que tiene un elector, porque no olvidemos que hoy en día en el mundo entero la prensa y la encuesta en este aspecto es un cuarto poder. Si lo que ellos digan es lo que convence a la opinión, y si ese decir es falso, si ese decir es engañoso, no podemos negar nosotros que se está engañando al ciudadano. Es una manera de engañarlo. Entonces, si ya está esta figura acá donde podría entrar esa conducta, los jueces no la entienden fácilmente, pero podría entrar. Para aclarar tal situación, llevémosla a un tipo específico, donde se castiga a quien la manipule y a quien conocimiento de que es manipulada la emita, por el gran daño que se le está haciendo a la democracia. Mire, ustedes tuvieron que haber visto una encuesta o una entrevista que se hizo entre Samuel Moreno y Enrique Peñalosa una noche. La hizo Yamid Amad. En esa encuesta nadie estaba advertido del sondeo que se iba a hacer. Cuando termina el programa, tenía el señor Enrique Peñalosa el 80% y Samuel tenía escasamente el 15%. Eso a la opinión pública la dejó desanimada. Por fortuna, el fraude que estaban haciendo se detecta inmediatamente y el mismo Yamid dice que no se tenga en cuenta esa encuesta. En ese orden de ideas, doctor Sanabria, como decía la doctora Ungar, ¿el debate político está siendo reemplazado por las encuestas? Efectivamente, el debate político está siendo reemplazado por las encuestas, pero la sustentación, la justificación del proyecto es relativo, porque en el ejemplo que plantea Germán Navas, por ejemplo, nos indican que el poder de influencia de las encuestas en el caso de Bogotá y en el caso de Cali fue al contrario, no incidieron positivamente a favor de Enrique Peñalosa en el caso de Bogotá, ni incidieron positivamente en el caso de Kiko Lloreda en Cali. Yo creo que aquí, en el pasado proceso electoral, las firmas encuestadoras fueron uno de los grandes derrotados, porque el resultado final no le dio la razón a las encuestas. Entonces, ¿hasta dónde es cierto que la manipulación o la divulgación de esas encuestas con una intención previamente definido, con un resultado previamente diseñado, de verdad cumpla con el objetivo como es el de posicionar y en últimas orientar al electorado hacia esa opinión de la firma encuestadora? Por consiguiente es muy relativo, porque hay casos similares en Medellín y en Barranquilla. Aquí al único que no han podido derrotar las encuestas pues es al presidente Uribe, porque siempre su resultado es muy similar al resultado de las encuestas. Doctor Roy Barreras, entonces, ¿es definitivo o no esa influencia que tienen las encuestas a la hora de elegir un candidato? Sin duda, yo felicito la iniciativa del doctor Germán Navas, porque aunque parece una iniciativa secundaria, es una iniciativa que va al fondo del origen de la democracia moderna. Desde que la democracia existe y desde que hay partidos y sistemas electorales, ella funciona en la medida en que cree que el ciudadano es libre para votar y que por tanto está bien informado. Era la vieja tesis de Benjamin Franklin: para que haya democracia se necesitan ciudadanos bien informados. Hoy
con la modernidad, con los elementos tecnológicos, con los estudios de campo, con la segmentación del electorado en poblaciones, digamos, psicosociales determinadas, con la divulgación de esa información, hacen grandes mediciones muy puntuales, muy específicas, y con base en esas mediciones realizan luego encuestas que le devuelven a la opinión una verdad prefabricada. Es decir, la desinformación generada potencialmente, no solo por las encuestas, sino por los estudios de campo, reemplaza la verdadera información sobre los programas y las calidades de partidos y candidatos, y la opinión pública cree estar votando libremente y verdaderamente está votando con una verdad falsa. Me parece que lograr desenmascarar la intención fraudulenta que existe en la manipulación de las encuestas es un paso en el camino correcto y que tiene muchísimo que ver con la recuperación de la libertad. Entre tanto, lo que estamos es sujetos a la mediatización, a la manipulación de los medios de comunicación y, por supuesto, muy lejanos al verdadero debate político ideológico. Señora viceministra, pero sin duda alguna, quienes contratan en general estas encuestas son los mismos partidos políticos. ¿Cómo controlar entonces ese fraude si las encuestas, en el caso de que son contratadas por los mismos partidos? Bueno, precisamente esa era una de mis interrogantes, pues que lamentablemente no le puedo responder yo, pero sí, precisamente aquí, estando aquí en presencia pues del autor, me parece que es muy importante precisar cuál sería el alcance desde el punto de vista probatorio de saber si efectivamente hubo o no fraude. En el caso que usted mencionaba, doctor Navas, de la encuesta que se hizo vía televisión de Enrique Peñalosa con el entonces candidato a la alcaldía Samuel Moreno, se detectó claramente que digamos que una misma persona estaba llamando repetidamente desde un mismo teléfono, votando esa persona varias veces, y eso pues por supuesto que podría constituirse en un fraude a la luz pues de su nuevo proyecto. Sin embargo, en la práctica vemos cómo las encuestas se realizan primero, digamos, contratadas por los partidos políticos. En segundo lugar, muchas de las encuestas son o telefónicamente o en la calle, que eso tiene algún nombre técnico que no recuerdo. ¿Cómo detectar efectivamente que hubo fraude? Es decir, para mí no es una cosa demasiado clara. Y quería pues simplemente complementar con una apreciación adicional. Yo no pensaría que las encuestas están de hecho reemplazando el debate público. Yo creo que el elector de hoy en día es un elector mucho más, digamos, inquisitivo, que está exigiendo cada vez más de sus candidatos. Y por supuesto que las encuestas es un elemento muy importante de valoración, no siendo el único, pero yo creo que digamos, la cultura política está avanzando y en esa medida el elector es mucho más exigente y pide pues que haya un debate público frente a posturas y a ideologías. Bueno, en ese caso, doctor Navas, toca responder, aunque eso entraría ya en la reglamentación posterior, pero en ese caso, ¿cómo detectar, cómo sancionar, cuáles serían las penas, cómo se hace eso, o sea, lograr identificar quién es el autor del delito y cómo se castiga? Escúcheme, ustedes están confundiendo una cosa con otra. En la descripción legal de los tipos penales se describe la conducta dañina, punto. No siempre se requiere el resultado. Usted puede contaminar aguas y no envenenar a la gente, pero el solo hecho de contaminarlas ya de por sí implica que se ha cometido un delito de peligro. Si la gente se envenenara, el resultado agrava esa conducta. Ya eso es otra cosa. Aquí el legislador describe una conducta punible. Ya es problema del juez y de los diversos medios demostrar si el hecho se cometió o no. Todos sabemos, doctora, que dar muerte a alguien es un delito. ¿Y cuántos miles de muertos hay en Colombia y no se ha podido descubrir a su autor? Es que aquí es donde diferenciamos nosotros entre la descripción del tipo penal y el procedimiento y las pruebas a practicar para concluir quién fue el autor. En el caso de desaparición forzada, una persona desaparece, porque no pudiésemos detectarlo, no podríamos que no puede dejar ese delito. Se plasma ese tipo penal y ya son los mecanismos estatales los que tendrán a demostrar si se probó o no se probó. Pero dejarlo así, a la suerte, a ver, confiamos en que todo el mundo actúa de buena fe. Hemos puesto un ejemplo donde no estaban actuando de buena fe. Ahora, yo le digo, doctora, entonces,
si me la llevo al 388, yo puedo denunciarla a usted por lo mismo, sin el nuevo tipo penal, diciendo que a través de ese engaño la ha convencido de votar por otro. Pero sí es muy importante, doctor Navas, de todas formas, saber, o sea, lograr encontrar la persona que